Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Hoy día tenemos la primera parte del capítulo número 11 de Apocalipsis, los dos testigos. ¿Quiénes son? ¿Qué harán? Tantas preguntas que pueden surgir, hermano, a través de este capítulo. Hoy día van a ser desarrolladas, solamente que hoy es la primera parte. Mañana abordaremos la segunda. Se extendió, fue necesario, era necesario para poder desarrollarlo, así es que espero que sea de bendición. Dios los bendiga. Expongo y hago la lectura de todo el capítulo 11 y luego lo voy desarrollando versículo a versículo. Dicho lo anterior, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 11, versículo 1, dice los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos para que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía, y tienen poder para las aguas, sobre las aguas, para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ella y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pues al 14. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Está ya la 7ª trompeta desde el 15. El 7º ángel, recuerden que había habido un paréntesis entre la 6ª trompeta y la 7ª, donde leímos ayer el capítulo 10 y hoy este capítulo 11, y que aquí viene la 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, y que decían, dice, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Padre, damos gracias por tu palabra.
La bendecimos, Señor, concédenos la sabiduría, la revelación de aquella para poder ministrarla, para poder escucharla y estar atento, en el nombre de Jesús. Ok. Para aquellos que me están viendo en Instagram, le hago la cordial invitación a que me sigan o me vean a través de TikTok o YouTube. ¿Por qué? Porque Instagram de pronto suena el audio mal y es como si estuviese robótico, como si hablase cetáceo, es algo muy extraño. Pero luego la invitación es que me vean a través de TikTok o YouTube. ¿Sí? Es un consejo, una invitación. Ok, iglesia amada, abro mis notas por acá. Antes de comenzar este estudio, hay que recordar algunas cosas. Partiendo por el hecho de que este es un alto, sí, es un paréntesis, tal cual ocurrió con los 6 sellos, perdón, con los 7 sellos. En el capítulo 6 se abrieron 6 sellos y queda uno pendiente. Luego viene el capítulo 7 con los 144,000, luego la multitud vestida de ropas blancas. Ese paréntesis es ese capítulo 7. No obstante, sino hasta el capítulo 8 viene la apertura del séptimo sello, en el capítulo 8, octavo capítulo. Acá ocurre lo mismo. Cuando llegamos a las trompetas en el capítulo 8, viene nuevamente este alto. Capítulo 9 están las trompetas. Y en el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y hay un alto ahí. ¿Por qué? Porque se supone que viene la séptima trompeta. No obstante, hay otro paréntesis. Entonces, 6 sellos, paréntesis, séptimo sello, 6 trompetas, paréntesis, séptima trompeta. ¿Qué ocurre acá? Ayer estudiamos el ángel con el librito, ya veíamos la profecía, veíamos lo que eso significaba. Hoy día tenemos que evaluar estos dos testigos. Ya vimos lo que ocurre, el periodo en el cual se está desarrollando esto, hermano, de gran tribulación. ¿Por qué? Porque del sexto sello en adelante, todo lo que continúa en adelante es gran tribulación. No obstante, no todo Apocalipsis está en orden cronológico. ¿Qué significa? Que el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no todo va avanzando en el tiempo. Eso significa que si en el capítulo 6 se abrió el sexto sello y de aquí en adelante todo es gran tribulación, no es así, porque vamos a ver ocasiones en las cuales la palabra nos vuelve al principio. Por ejemplo, en el capítulo 12. Eso lo vamos a ver el día de mañana, si el Señor lo permite. Entonces, este periodo es gran tribulación. Y estos son los dos testigos. Acá la gran pregunta es, ¿quiénes son estos testigos? Y eso es lo que vamos a comenzar a desarrollar versículo tras versículo. Es bastante extenso el estudio de hoy. No sé si lo finalizaré hoy. No lo sé. Voy a ir viendo a medida que lo vaya desarrollando. ¿Ok? Entonces, versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Una caña semejante a una vara de medir. Cuando acá habla de medir, esta caña semejante a una vara de medir, esto simboliza juicio o protección, porque con esa vara se medirá. ¿Qué vamos a medir? ¿Los que son parte para resguardarles? ¿O vamos a medir los que son malos? ¿Sí? Es como decir, a ver, para ver cuántos son. ¿Sí? Todos los niños vengan para acá y son guardados, todos los adultos hacia acá y son para este sector, qué sé yo. Acá recordemos, en periodo de gran tribulación se están llevando juicios, se está llevando a cabo el quebrantamiento. El deseo que tiene nuestro Dios, el corazón de nuestro Padre, es quebrantar la mayor cantidad de corazones a través de este proceso de quebranto para que de una vez y por todas se arrepientan de su maldad y su pecado. La gran tribulación no es solo juicio, no es solo atrocidades, devastaciones, que lo es, sí, pero también es quebrantamiento al corazón de aquellos que han sido testarudos, soberbios, y que Dios desea atraer ese corazón para que reconozcan a Jesucristo como el Mesías, como usted y yo hemos declarado a nuestro Señor y le hemos reconocido como nuestro Rey. Ahora la pregunta es, ¿con esta vara qué se medirá? Todo lo referente al templo, incluyendo los que están en él. Para cuando Belsasar, quiero darle este ejemplo, en Daniel capítulo 5, Belsasar, rey de Babilonia, dice la palabra, se me fue, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, creo que es, creo que sí.
Mene, mene, tekel, uparsin. En el capítulo 5 de Daniel. Perdona en mi cabeza, no tengo todo en la memoria. Lógicamente, Daniel capítulo 5. Ahí está Belsasar, el rey de Babilonia. Y la palabra dice que ahí fue medido. Medido fuiste y fuiste hallado falto, dice la palabra. Entonces, lo que se está midiendo probablemente también tenga que ver con aquellos que están en la tierra. Y está midiendo esta vara todo lo que tiene que ver con el templo, los que están dentro, los que están fuera y todo aquello. ¿Dónde es esto? Es en la tierra. Recordemos que Juan habla con el ángel del capítulo anterior. El ángel con el librito. Ayer veíamos que esto es una cristofanía. Para quienes es Jesucristo, para otros es un ángel fuerte. No sabemos porque la palabra directamente no lo dice. Yo les di mi pensamiento y creo que es en nuestro Señor Jesucristo es una cristofanía, la representación de este ángel fuerte. Y Juan está hablando con él. Entonces, desde el capítulo anterior, dice, pero la pregunta es, ¿qué templo debe medir? Porque si bien es cierto, esta visión, esta revelación que Juan tiene, está hablando del futuro, de estos tiempos proféticos escatológicos. Hay que recordar que el templo fue destruido. Es más, Juan cuando escribe este libro, Apocalipsis, fue entre el año 90 y el año 100 después de Jesucristo. Se dice 95-98 para ser más exacto. El templo de nuestro Salvador, el templo de nuestro Dios, sí, el que estaba en Jerusalén, el templo de Herodes, el templo de Zorobabel, más bien dicho, embellecido, sí, por Herodes, fue destruido y profetizada la destrucción del templo por nuestro Salvador Jesucristo en el versículo 1 y versículo 2 de Mateo 24. Mateo 24 va absolutamente en paralelo con Apocalipsis y con otros libros como Daniel, por ejemplo. Y Mateo 24, los primeros 2 versículos dice el Señor, todo esto que veis, esto hermoso, no quedará piedra sobre piedra. Y va a ser destruido. Y así fue. En el año 70, por el emperador Vespasiano, comandado por el general Tito romano, fue destruido. Y ahí ocurrió lo que se llama la diáspora, la dispersión de todo el pueblo judío por muchos lugares. ¿Cuál es el punto? En que no hay templo. Entonces, cuando acá Juan dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Qué templo? Porque no hay templo. Y el altar y a los que adoran en él. Usted dirá, ¿el templo que está en el cielo? No, hermano, porque lo que está aconteciendo es ahora en la tierra. ¿Quiénes son los que adoran el templo? Es una buena pregunta que tenemos que hacernos. Sin lugar a dudas, judíos, y estos son los que deben ser medidos. Como ya lo vimos en el capítulo 7, los sellados. Pero ¿cómo si no hay templo? Entonces nosotros sacamos por conclusión, cuando digo nosotros, digo aquellos que estudiamos escatología, sacamos por conclusión que tiene que haber otro templo. Tiene que haber un templo porque no solo acá lo menciona, sino que Daniel 9:27 lo menciona, sino que Mateo 24:15 lo menciona con respecto a la abominación desoladora. Y lo vamos a ver el día de mañana, no, el día, 2 días, hoy día es martes, miércoles, jueves, el jueves. Lo vamos a ver el jueves también. Vamos a ver cómo, recuerden que 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que se tiene que levantar el hombre de pecado, ¿sí? Se tiene que revelar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahí está haciendo referencia a uno que va a ser la abominación desoladora. Por eso se habla mucho del anticristo, pero lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a ir desarrollando todo esto más adelante. ¿Por qué? Porque tiene que haber un templo. Es más, creo que ahora, hermano, ahora este lunes, si mal no recuerdo, comienza o se está pidiendo a través de una carta formal iniciar los sacrificios por medio del pueblo de Israel. Y ya está todo dispuesto. Usted dirá, pero hermano Cris, no está el templo. Para allá van. Para allá ven. O sea, de una u otra manera se tiene que desarrollar. Por eso todo lo que está ocurriendo en la nación de Israel, todo lo que está pasando con la guerra, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, tiene que acontecer. Es necesario que todo esto acontezca. Y dice la palabra que eso es en el periodo de principio de dolores. Ya los abordamos en el capítulo 6 con respecto a los 4 sellos. Es necesario, ¿por qué? Porque tiene que venir alguien, tiene que venir esta bestia, que la vamos a estudiar 2 días más adelante, martes, miércoles, jueves, tiene que venir esta bestia a traer paz y seguridad. ¿Sí? Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Daniel 9:27. Esto está profetizado, esto yo lo he ministrado en un montón de ocasiones. Mire, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 40, 41 y 42,
podemos resumir la reconstrucción del templo en periodo de tribulación. Recordemos que en el Antiguo Testamento la adoración a nuestro Dios, toda la vida, por cierto, toda la vida de los judíos, toda, completa, es en torno al templo de Jehová, Dios de Israel. Yahweh, nuestro Dios, bendito sea el Señor, todopoderoso. Adonai, Hashem, toda la vida es en torno al templo. Y primero fue en tiendas por medio de Moisés. Luego se construye en el reinado de Salomón, que ya lo estudiamos, pero luego se destruye. ¿Sí? Construye Salomón un templo precioso, embellecido, hermano, con la riqueza más grande que Dios le había otorgado a Salomón, y luego destruido. Luego de ser destruido por Zorobabel en tiempos del profeta Nehemías, etc., es reconstruido este segundo templo. Ahora, este segundo templo son los capítulos 40, 41 y 42 que Ezequiel menciona la restauración. Pero la restauración es un periodo de tribulación para el pueblo, porque estaban cautivos. Entonces, cada vez que aparece la restauración de un templo, no está el otro. Y es interesante ver esto, porque para la construcción del templo de Salomón no estaba el anterior, para la reconstrucción del templo ya había sido destruido el otro, y ahora debería llegar el tercer templo. Entonces una pregunta interesante sería, pero hermano Cristo, hoy día no hay ningún templo, entonces se puede construir. Es interesante hacerse esa pregunta, porque hoy día el templo de nuestro Dios, ¿quién es? Somos nosotros. Entonces es una pregunta interesante, es decir, ¿se construirá el templo este templo en tribulación? Nosotros, la iglesia, ¿veremos el templo construido o finalizado? ¿O será en tiempo de gran tribulación? ¿O se finalizará ahí? Es una pregunta interesante, hermano, porque si los judíos comienzan a hacer las ofrendas, el sacrificio de animales, aún no teniendo templo, y están pidiendo esta posibilidad de realizarlo en Tierra Santa, preguntas que uno se tiene que hacer, respuestas que no tendremos de momento, pero es interesante este pensamiento, ¿sí? A cuestionarse estas cosas. Vale decir, en pleno proceso, en pleno cautiverio de Israel, fue construido este segundo templo. Recuerden, 40, 41 y 42. Por último, la caña o vara medía 6 codos, ¿sí? 6 codos aproximadamente son 3 metros. Una vara o caña en la antigüedad, en estos tiempos. Aproximadamente, lo que significa que los que son medidos no pueden llegar a la altura de lo que Dios exige para adorarle. Solo es por gracia, hermano, y esto a nosotros nos trae y nos grafica que tanto su vida como la mía fuimos alcanzados simplemente por el amor y la misericordia de nuestro Dios, por Cristo en la cruz. Si nosotros fuésemos medidos con esa vara que mide 3 metros, ninguno de nosotros pasaría. Por lo cual, ninguno es digno, hermano, ninguno. Porque no es por obra, es por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nada más. Y eso es lo que se va a medir en el templo. Ahora recuerden que el Señor está pesando constantemente a estos religiosos. Jesucristo en tiempos de, cuando estuvo en tiempo del templo, los fariseos constantemente estaban tras él. Y él les dice, hipócrita, mentiroso, víboras, generación, ¿sí? Sepulcro flanqueado, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. ¿Qué es esto? ¿Qué patio que está fuera del templo? Hermano Cris, a lo mejor tiene que ver con todo el resto de Jerusalén. Puede ser, es interesante. Pero debemos recordar que los templos que habían sido construidos no eran iguales. O sea, la tienda que construyó Moisés, el templo que construyó Salomón, posteriormente el templo que construyó Zorobabel, ¿sí? Y fue embellecido por Herodes, tenía un patio que no tenían el resto de los otros templos. Y ese patio era un patio donde podían ingresar los gentiles y adorar los gentiles. Cuando acá dice,
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, muy probablemente está haciendo referencia a ese patio. Primero eran tiendas móviles, luego el templo de Salomón para Jehová, pero posteriormente la reconstrucción del segundo templo, el cual fue embellecido por Herodes el Grande, rey de Judá. El templo tenía añadido un lugar de adoración para los gentiles, donde estaban los mercaderes y cambistas, donde nuestro Señor Jesucristo destruyó y botó todas las mesas de aquellos que hacían mercadería de la fe. Bueno, ahí fue. Dicen, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y cuando dice la palabra, y esto hollarán la ciudad 42 meses, el término hollarán, en otras versiones dice pisotearán. Y esto quiere decir con guerra, destrucción, devastación. Mire, Lucas 21:24. Lucas 21:24. Dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nosotros podríamos pensar que acá Lucas 21:24 está haciendo referencia al tiempo en que el primer templo fue destruido. Pero no es así, pero si hermano Chris dice que será hollada por los gentiles, y fue lo que ocurrió en la diáspora y que fue disperso todo el pueblo judío y el pueblo cristiano, por cierto. Y sí, fue así, pero acá dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Estos tiempos de los gentiles no hace referencia a ese tiempo, hace referencia a la plenitud de los gentiles, que es el tiempo en que estamos usted y yo hoy. La plenitud de los gentiles es el tiempo en que Cristo, nuestro Dios, viene a vivir en nosotros. O sea, somos templos del Espíritu Santo. Somos hoy nosotros el templo de Dios. Y la plenitud de los gentiles tiene que ver con el pacto en Cristo Jesús, que ya no es por las obras de la ley, sino es por medio de la gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Por gracia, por medio de la fe. Efesios 2:8. Entonces cabe recordar que este versículo está situado en el periodo de la gran tribulación. Cuando acá Lucas 21:24 habla de esto, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, este periodo es el periodo de gran tribulación, por lo cual Lucas está hablando de proféticamente, escatológicamente, de estos tiempos en los que estamos situados hoy día. Es más, quiero que leamos lo voy a leer en mi Biblia, hermano. Voy a leer en mi Biblia, voy a cambiar la pantalla por acá por YouTube. No lo voy a leer acá porque tengo notas bastante en mi Biblia, ¿sí? Y quiero recordarlas. Si leo acá, sí, olvídense, voy a poner la letra ahí. Quiero leer lo siguiente. Esto es Zacarías 2. Zacarías, capítulo 2, ¿sí? Antiguo Testamento. Llamamiento a los cautivos. Dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Se cuenta la referencia que ocurre en Apocalipsis? Zacarías, y en Apocalipsis está Juan, el apóstol, y tiene una vara de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén. A medir Jerusalén. Esto es Apocalipsis 11:1. Para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, y a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Esto lo vamos a abordar más adelante, porque cuando aquí habla de Babilonia, lo vamos a estudiar en el capítulo 17. Capítulo 17, creo. Correcto.
capítulo 17 y 18. Vamos a abordar esto, qué es Babilonia, dónde está Babilonia, a qué hace alusión Apocalipsis. Y acá cuando dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Aquí hace referencia a Mateo 24, 16, 20. Porque cuando en periodo de gran tribulación, Mateo 24, el Señor advierte lo siguiente. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa, mas ay de las que están en cinta. Orad para que vuestra vida no sea... Entonces, ese periodo es gran tribulación. ¿Por qué? Porque la gran tribulación comienza a partir de la abominación desoladora, de la que habla Daniel. Capítulo 9, 11 y 12, de la que habla Mateo 24, 15. Entonces, cuando acá Zacarías dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, está haciendo referencia a eso. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque él os tocará, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Está hablando de Israel. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Luego el versículo 10, acá hay un cambio porque dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Ya eso es la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Eso ya es segunda venida. Y se unirán muchas naciones. Este es pueblo gentil, usted y yo, bueno, entre comillas, ¿sí? Aquellos no judíos. Y se unirán a ti muchas naciones, a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá y su heredad en tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Ahora, este Ezequiel, estamos en capítulo 11. Este Ezequiel, cambio pantalla nuevamente por acá, en YouTube. Perdón, Ezequiel. Zacarías, estaba leyendo Zacarías, ¿cierto? Estaba leyendo Zacarías, ¿cierto? Perdón, un segundo. Profeta menor, hermano, cuesta encontrarlo. Sí, Zacarías. Estaba leyendo Zacarías. Este Zacarías capítulo 2 tiene que ver con este periodo. Tiene que ver con esto del patio. ¿Sí? Déjalo aparte, con la plenitud de los gentiles. Tiene que ver con estos 42 meses, el cual dice que los gentiles hollarán la ciudad. Y todo aquello que acabamos de ver tiene que ver con este periodo de gran tribulación. Todo tiene que ver con el periodo de gran tribulación. Podríamos abarcar otras profecías también que están en el Antiguo Testamento, pero creo que con esto basta. Cuando la palabra de 42 meses, estos son 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio. Es lo mismo que decir 1260 días. Es lo mismo que decir tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. Cuando usted dice 42 meses son 3 años y medio. Cuando usted dice 3 años y medio son 1260 días. Cuando usted dice 1260 días es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es exactamente el mismo periodo. Debemos recordar que Israel pasó tiempo angustioso en persecución bajo Antíoco Epífanes, Antíoco IV. Históricamente desde junio, desde el año 168 hasta diciembre del 65 a.C., esto es durante 3 años y medio. Y esto para nosotros es historia, pero para Daniel fue una profecía. ¿De qué lo estoy mencionando? Esta abominación desoladora de la cual habla Mateo 24, 15, de la cual también habla Daniel, capítulo 9, 11 y 12, particularmente el capítulo 11 de Daniel era una profecía, algo que iba a ocurrir en adelante. Para nosotros es historia. Y la historia tiene que ver con esto, con Antíoco Epífanes, quien presenta una abominación desoladora en el templo. Una primera abominación desoladora que está en el capítulo 11,
que Daniel la menciona también proféticamente en 9:27, pero no habla de esa. La abominación desoladora de la cual habla Daniel 9:27 está hablando de los tiempos de ahora. Por eso es importante destacarla, porque Mateo 24 la destaca. Hoy día no hay templo, pero tiene que haber una abominación desoladora, que la vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Particularmente el jueves. Versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Contextualicemos. Tribulación, arrebatamiento, gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación, ahí están los 2 testigos. Estos 2 testigos que son mencionados acá. La pregunta es, ¿quiénes son estos 2 testigos? ¿Y qué es esto de cilicio? He mencionado en la palabra. Ya iremos viendo quiénes son a medida de que vayamos teniendo la lectura de este capítulo. Y de cilicio, que tiene que ver con luto. El cilicio tiene que ver con quebrantamiento, con dolor, con angustia, básicamente lo que está ocurriendo en la tierra. Lo que está habiendo en el periodo de gran tribulación es devastador, hermano. Recordemos que hasta esta altura ya se han abierto los rollos y se han tocado 6 trompetas. ¿Sí? O sea, comienza en este periodo de gran tribulación. Comienza ahí. No es que ya se han tocado, sino en qué proceso va a comenzar todo esto. ¿Se dan cuenta cuando lo digo que la Biblia no se puede tomar la lectura cronológicamente hablando? Porque sin embargo, a pesar de que en este capítulo 11 están los dos olivos que comienzan en la gran tribulación, ellos están al principio de la gran tribulación. Sin embargo, hasta esta altura, hasta este capítulo 11, lo único que falta es la 7ª trompeta. Pero que aunque falta la 7ª trompeta, no quiere decir que ellos vendrán luego de la 7ª trompeta. No es así. A eso yo me refiero cuando no es cronológica la Biblia, al menos Apocalipsis. Era muy común en la antigüedad que las vestimentas fueran usadas para añadir quebranto en un proceso que alguien estaba viviendo, y en este caso no es menor por todo lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir más adelante. La mención de los 2 olivos, cuando habla que estos 2 testigos también son los 2 olivos, hace mención a Zacarías capítulo 4, por cierto. ¿Quiénes son estos 2 olivos? Ya lo vamos a ir viendo. Tranquilo, no se me pongan ansiosos. Estos testigos son los 2 olivos. ¿Se da cuenta? Zacarías capítulo 4. Y son los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Versículo 4, Apocalipsis 11. Primero veamos qué representan estos 2 testigos bíblicamente. Testigo significa que dan testimonio, que testifican, que predican, que pregonan. Esos son 2 testigos. Alguien que ve, que observa, pero que da testimonio. Que son personas que vienen a testificar, a predicar, a hablar algo del testimonio que tienen. Sin embargo, la palabra testigo significa mártir en el original. Por lo cual, y como lo vimos también en los versículos más adelante, van a ser asesinados. Como también el Señor dice, me seréis testigos en toda Judea, Samaria, ¿sí? Como lo es usted y yo, hermano. Al ser testigos, predicar, evangelizar de nuestro Salvador Jesucristo, la palabra también nos llama a ser mártires. Ahora, ¿eso en sentido figurado o literal? Ambas. En sentido figurado, porque de alguna manera usted y yo morimos cada día al ego, a la vanidad, a la soberbia, a la altivez, a los placeres, a lo que el mundo nos ofrece, a lo que podemos hacer, y lo dejamos de lado por amor a nuestro Señor Jesucristo, por hacer su voluntad y no la mía. Entonces somos testigos, somos mártires en sentido figurado porque morimos a la carne. Ahora, en términos literal, si es necesario, usted lo sabrá, yo lo sabré. Si tenemos que poner nuestra vida, hermano, por causa del amor, del Evangelio de Cristo, usted puede decir, sí, hermano, y si le negamos a último minuto, Dios no le permite, hermano, porque si le negamos, la palabra dice que Él nos negará delante del Padre. O sea, hay una advertencia ahí. Con respecto a estos 2 testigos, olivos. Olivo, Israel. Por lo que los 2 testigos son israelitas. Higuera y olivo son la representación de Israel. No hay más vuelta que darle. En Zacarías lo menciona como olivo. Candeleros porque significa que iluminan. Sí, y estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros. Es lo mismo, testigo, olivo, candelero, que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Por qué? Porque iluminan. Un candelero lo que tiene, ¿sí? Son velas e iluminan. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Predicar, evangelizar. Recordemos que los 2 testigos van a estar al comienzo de la gran tribulación y que a la vez van a venir todas las devastaciones de la gran tribulación desde el 6º sello, que ya es gran tribulación ahí, capítulo 6 de Apocalipsis,
Y cuando se empieza a desarrollar todo esto, se va a dañar la tierra, pero el ángel dice, no dañen nada hasta que sean sellados. ¿Quiénes? Los 144,000 sellados del capítulo 7. Yo sé que esto es mucha información, por eso creo que no voy a estudiar todo este capítulo 11, principalmente porque es tanta información que quiero resolver dudas, preguntas y consultas, y que probablemente mañana continuemos con este capítulo 11. Porque tiene mucho, pareciera que esto, hermano, viene después de la sexta trompeta, porque así lo vemos escrituralmente, pero no es así. No es así. Ahora, ¿por qué son dos? Y aquí viene una revelación bonita. Aquí viene una revelación bonita que el Señor me entregó mientras estudiaba esta palabra. Yom Teruah. ¿Le suena lo que es el Yom Teruah? La fiesta de las trompetas, número 10.2. Escuche. Hazte 2 trompetas de plata. De obra de martillo las harás. 2 trompetas. Trompeta, hermano. Que ya abordamos lo que significan las trompetas. Lo abordamos en el capítulo 8. Para aquellos que se lo perdieron, vayan Apocalipsis 8, Grisar en YouTube y lo encontrará. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que Números 10 nos está revelando en tiempos escatológicos. Si bien es cierto, número 10 tiene que ver para el Antiguo Testamento, en lo que se desarrolla en Yom Teruah. Yom Teruah es parte del Rosh Hashanah, el año nuevo para los judíos. Y lo que se hace en el primer día es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Se anuncia con trompeta un año nuevo. Hermano, esto es maravilloso. Yo no sé si logra ver la revelación que hay acá. Y cuando el Señor dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirá para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. Lo tremendo acá es que de aquí nacen los 144,000. ¿Por qué? Porque los judíos siguen esperando hasta el día de hoy que se cumpla la profecía de Malaquías. Para usted y para mí, Malaquías se cumple en Juan el Bautista. En Malaquías la palabra dice que vendrá el Espíritu, ¿sí? Se levantará. Vamos, hermano, Malaquías. No la tengo anotado, pero Malaquías, el último libro profético del Antiguo Testamento. Malaquías 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Aquí dice, os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El día de Jehová grande y terrible tiene que ver con el juicio de Dios a toda la maldad que hay en el mundo. Estamos en las trompetas recién. Aún no llega eso. El día de la ira, el día del juicio aún no llega. Pues acá dice, yo os envío el profeta Elías. Ahora esto se cumple en Mateo 11:4. En Mateo 11:4, por medio de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, dice la palabra. Para usted y para mí, para nosotros la iglesia, entendemos que el espíritu de Elías, el profeta Elías, estuvo sobre Juan. Ahora, para los judíos no, están esperando a Elías. Y cuando llegue Elías y se les presenta Elías y se les revela Elías, hermano, va a haber una fiesta tremenda en los judíos ortodoxos. Y ahí van a reconocer, hermano, todo lo que aconteció. Además de que, luego de la abominación desoladora, de ver que realmente el que se sienta en el trono no es el Mesías, viene toda la revelación, hermano. Y ahí viene la conversión de 144,000 sellados que son judíos de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu, 144,000. Y además son vírgenes. Esto lo vimos en el capítulo, lo vamos a ver, en el capítulo 14. En el capítulo 14. Capítulo 7 lo vimos, abordamos y lo vamos a profundizar en el capítulo 14. ¿Quiénes les predican? Estos 2 olivos. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. ¿Va a haber salvación? Va a haber salvación. No solo de los judíos, porque también van a haber personas que se van a quebrantar y convertir en aquel periodo. Va a haber, hermano. Y van a tener salvación aquellos que no se pongan la marca de la bestia y que no adoren. Porque hay pecados que son imperdonables. No solo la blasfemia contra el Espíritu Santo, sino también aquellos que, por ejemplo, se pongan la marca y adoran a la bestia.
no van a ser perdonados, dice la palabra. No va a haber perdón sobre ellos. Ahora, ¿para qué se usaban las trompetas? Recordémoslo, ¿le parece? Una pequeña pincelada. Para llamar a Moisés a la batalla, perdón, a la montaña, ¿sí? Cuando subió a Horeb. Dice Éxodo 19, 20. Para llamar a la congregación a la guerra, Jueces 3:27. Hermano, no anote porque todo esto va a quedar grabado y usted después lo puede anotar para que no se pierda el estudio. Por favor, présteme atención a lo que le estoy diciendo. Para celebrar el comienzo del año del jubileo, esto es Yovel. El jubileo es el año 50. Y se trata de un ciclo especial que ocurre cada 50 años. 7 años por 7 veces da 49, más un año de jubileo. Para aquellos que no sepan de lo que estoy hablando, en algún momento voy a profundizar en toda esta fiesta para que entendamos que Yom Teruah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, el año del jubileo y todo eso, que todo apunta a nuestro Salvador Jesucristo. Ya este periodo precioso, tremendo, terrible, pero con la revelación, pero también con la manifestación del Espíritu Santo como nunca antes va a ocurrir. Hermano, ahora la iglesia se va a levantar, va a salir de este sueño en el que está la iglesia metida. Durante este periodo se llevaban a cabo varias prácticas, incluyendo la liberación de esclavos, la devolución de tierras a sus dueños originales y la restauración de la igualdad económica. Esto lo vimos en Éxodo capítulo 21, si no mal recuerdo. Creo que sí. En Éxodo 21 nosotros veíamos como una persona que está en una crisis económica se puede vender como siervo o puede entregar sus tierras como empeño, ¿sí? Como te vendo mis tierras, entre comillas, porque es un arriendo a cambio de un dinero para salir un poco del problema que tengo. Si es muy grande, yo finalmente me vendo como siervo a mi hermano más cercano y ahí yo estoy 6 años. Pero el séptimo, la palabra dice que debo salir libre de balde. O sea, tengo que salir libre, no puede haber ninguna traba. Y es más, en ese séptimo año incluso las tierras tienen que ser devueltas en este año del jubileo. Todo restaurado. Hermano, hay una restauración tremenda. Y es importante entender esto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice en Génesis capítulo 6 a Noé le dice, siempre se me confunde, a Noé le dice que no serán más de 120 los años del hombre. No dice años del hombre, porque usted puede ver en la historia y más adelante que hay varones que tuvieron más de 120 años. De hecho, al día de hoy creo que hay personas que han tenido más de 120 años. Ahí está hablando de jubileos. Y si usted contabiliza los jubileos 120 por 50 años, llega a estos tiempos proféticos y escatológicos que estamos estudiando. Tremendo, hermano, eso. ¿Qué más, hermano? Esta trompeta, la coronación de un rey. También, presta atención, la coronación de un rey, esto también se hacía en Yom Teruah. Y esperaban esta celebración para hacerlo. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 1:34. Creo que es ahí en Primera de Reyes, capítulo 1:34, creo. Primera de Reyes, capítulo 1:34. Creo que eso es Saúl, Daniel, de Primera de Reyes, 1:34. Salomón. Salomón, de Primera de Reyes. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo viva el rey Salomón. Normalmente se esperaban estas fiestas, Yom Teruah, para la coronación de un rey. ¿Qué más? Para reunir a los esparcidos de Israel, aquellos que están dispersos. Isaías 10:27. Para todo esto tiene que ver las trompetas. Ahora, usted me preguntará, hermano Cris, ¿pero qué tiene que ver las trompetas con todo esto? Varias cosas. Porque estos 2 olivos, como dice número 10:2, que se hace 2 trompetas. Y la parte final dice, para convocar a la congregación. O sea, estos 2 olivos, la función que van a hacer es eso. La coronación, reunir a los esparcidos. De ahí viene el sellado de los 144,000. ¿Se da cuenta la función tremenda e importante y profética que la palabra nos menciona con relación a estos 2 olivos? La función que vienen a realizar. Vamos al versículo 5, Apocalipsis 10:5. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. El Señor jamás dejará sin palabra de vida a su creación. Jamás, hermano. Jamás.
Recordemos que a este punto la iglesia ya no estará en la tierra, nosotros ya fuimos arrebatados, por lo que están solo estos dos testigos, profetas con unción y toda la autoridad de Dios obrando en la tierra a través de sus bocas. Ellos pregonarán. Ellos, cuando dice y sale fuego de la boca de ellos, tiene que ver con la palabra que declararán. Hermanos, son profetas, son testigos, son siervos de Dios enviados con toda la autoridad celestial del trono de lo alto de Yahweh, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Mire, cuando dice sale fuego de la boca de ellos, ¿no le suena alguna cita por ahí en el Nuevo Testamento? Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. ¿Qué es esto, hermano? Estas lenguas de fuego. Es el Evangelio, la palabra de Dios, es lo que pregonarán. Predicarán a Cristo para que haya conversión, pero esto involucra juicio. Porque yo no puedo predicar el Evangelio, que son palabras de fuego, lo que hubo en el Pentecostés, lo que predicaban, si estas lenguas que eran idiomas, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, eran idiomas para alcanzar en el idioma, en el lenguaje que estaban todos aquellos judíos de diferentes naciones, con diferentes lenguajes, y se les predicaba el Evangelio. Pero el predicar el Evangelio también implica salvación para algunos, condenación y fuego eterno para otros. Lo que sale de la boca de ellos, dice, sale fuego de la boca de ellos, y devorará a su enemigo. Jamás el Señor, nuestro Dios, ha dejado sin palabra. Mire, Dios puede tomar un tiempo, puede tomar una distancia, pero jamás el Señor deja en silencio a su pueblo. Permítame un segundo. Estamos en Año Nuevo todavía acá, celebrando Año Nuevo. O ayer hoy día de nuevo, hermano. Datos interesantes los que se vienen ahora. Dice, estos tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Hasta el momento lo que hemos visto es, ¿en qué tiempo es? Gran tribulación, comienzo de gran tribulación. ¿Qué es lo que harán? Pregonarán, predicarán el Evangelio, ¿sí? Su labor. Ahora, ¿quiénes son? Y acá nos van a dar algunos indicios, porque dice, ¿qué facultades tienen? Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Yo no sé usted, hermano, pero yo prefiero no meterme con estas personas. La verdad es que no hay claridad de quiénes son estos dos testigos. Usted se preguntará, pero hermano Cris, aquí y allá, y algunos dicen que esto sí, vamos a abordar las versiones. ¿Sí? No se preocupe, tranquilo, no se me ponga ansioso. Sin embargo, hay señales y milagros. Y lo que vemos acá, con respecto a este versículo 6, es que los milagros y las señales son muy parecidas a las que hay en el Antiguo Testamento. Número 1, cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Cuando estén estos dos olivos, estos dos testigos, estos dos candeleros, uno de los milagros es cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Estas dos profecías que vienen acá, estos dos milagros están en el Antiguo Testamento. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, este rey malo y perverso: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vale decir, no va a haber lluvia, no va a haber más agua hasta que yo lo diga. Acá podemos ver que el mismo milagro que realizó Elías en el tiempo de los reyes de Israel es exactamente igual que está mencionado en este versículo 6. Por lo cual podríamos sacar por conclusión que sería, podría ser, no lo dice la palabra, dice dos olivos, dice dos testigos, dice dos candeleros. ¿Podemos sacar por conclusión? Sí. ¿Lo podemos asegurar? No. No. Pero hermano Cris, ¿usted acaba de leer Malaquía? Sí, hermano. Yo estoy un 95% seguro de que es Elías. Pero puedo estar equivocado. No se lo puedo asegurar. Ni usted a mí tampoco. Está el versículo, está el milagro, está la similitud. Sí. ¿Lo puedo asegurar? No. Capichi. Ahora, segundo milagro.
Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Dónde es eso? Éxodo 7:17. Escuche. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. Permítame un segundo. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Éxodo 7:17. Éxodo. ¿A qué le suena Éxodo? ¿A qué personaje? ¿A qué persona? ¿A qué líder? Muy bien, hermano, muy bien. Me gusta cómo usted interactúa. Moisés. Acá vemos a Moisés obrando con señales prodigios en Egipto para que el faraón libertara al pueblo de la esclavitud. ¿Sí? Estamos hablando de Israel. Entonces tenemos a Elías y tenemos a Moisés. Dudas, preguntas, consultas al final. No se preocupen. ¿Sí? No se preocupen. Vamos a resolver toda duda, pregunta y consulta. Yo sé que las tienen. Algunos le estarán haciendo cortocircuito a su cabeza. Están así, no, hermano Cris. Tranquilo. No se me afanen, ni usted ni yo podemos asegurar. A mí me da la impresión de que Elías y Moisés, por lo que aparece hasta acá. Cabe destacar que hay otras interpretaciones también. Y eso se los quiero mencionar porque no puedo simplemente cerrar mis ojos y decir, no, es Elías y Moisés, hermano, y hacerlo casi como si fuese esto una aseveración absoluta. No, hermano, no lo puedo aseverar. No podemos asegurar de que a ciencia cierta sea Elías, de que sea Moisés, porque también algunos interpretan que sea Enoc. ¿Por qué Enoc? Porque vienen con este pensamiento de que Elías y Enoc no murieron. Moisés sí murió, por lo tanto no puede ser Moisés, sino Elías y Enoc. ¿Hay interpretación así? Sí. ¿Yo tengo la razón? No lo sé. ¿Estoy un 95% seguro de que es Elías y Moisés? Sí. ¿Puede ser Enoc? Puede ser cualquiera, en estricto rigor. Hay un 5% que a mí me da la inseguridad de que puede ser cualquiera. Ahora, quiero que recordemos esto. También es necesario recordar esta profecía. Malaquías 4 y 6 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Esto se cumple, lo dije en Juan. Y acá probablemente también se esté cumpliendo. O sea, Elías sea uno de los profetas, de los dos testigos, sea uno de los dos olivos que son mencionados acá. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuánto lleva en estudio? Quiero cerrar acá, hermano. Quiero cerrar acá en el versículo 6 para hacer este alto. Sí, quiero cerrar acá. Amén. Así es que voy a hacer un pequeño recuento para poner en orden todo esto que hemos ido estudiando hasta el versículo 6. Hacemos una pausa acá. Mañana continuaremos con este capítulo 11, por lo cual se atrasa los estudios. Cuando dije era el jueves, capítulo 13, normal, va a ser el viernes. Un recuento, los dos testigos. ¿Quiénes son? Probablemente Elías y Moisés. ¿Cuándo comenzarán a orar? En gran tribulación. ¿Qué harán? Predicarán, pregonarán, son testigos, son mártires. ¿Sí? Más adelante vamos a ver que son asesinados también. ¿De dónde salen los 144,000? En ese tiempo, en ese periodo. Entonces alcanzarán, afirmarán, porque son estos dos olivos, estas dos trompetas que anunciarán, que reunirán al pueblo y van a ser sellados. Los 144,000. Recordemos que no es cronológico. Hermano Cris, pero estamos en casi ya la sexta trompeta, sí. Pero el periodo de gran tribulación se extiende por todo lo que venimos leyendo, pero los dos olivos comienzan en la gran tribulación. Sí, no es que venga la sexta trompeta y ahí recién vengan los dos olivos. No, hermano. ¿Por qué? Porque ya el sexto sello, en el capítulo 6 de Apocalipsis, el sexto sello ya es gran tribulación. Y eso es capítulo 6. Y luego vienen los 144,000 sellados. ¿Por qué van a ser sellados? ¿Qué les va a predicar? Los dos olivos. O sea, que este capítulo 11 debería estar acá. Sí, ¿por qué no está? Porque los dos olivos aparecen en la gran tribulación. Básicamente por eso. ¿Pero podría estar acá? Sí. ¿Por qué no están? No lo sé.
Pregúntele a papá. Papá hizo así la escritura y se la reveló así a Juan con estas pausas que le hice anteriormente. ¿Qué mencionar más con respecto a esto? Bueno, eso. Hermano, dudas, preguntas, consultas, las leo en los comentarios. Y es así como finaliza esta primera parte del capítulo 11 de Apocalipsis. Hermano, espero que haya sido de mucha bendición. Recuerda estudios bíblicos a diario, devocionales 9 a.m. en la mañana y estudios bíblicos en la noche, 21 horas. Ambos horarios, 9 a.m., 9 p.m., horario en Chile. Les esperamos. Acá, código QR, Linktree, en todas mis redes sociales. Búsquelo. Comparta. Deje su like. Suscríbase. Deje un comentario. Sígame a través de redes sociales. Bendiciones, cariño. Chao, chao.